Les comparto pantalla, entonces, si me habilita el anfitrión. Y mientras tanto vamos a ir leyendo el párrafo que continúa en el estudio de ustedes, que es Santiago capítulo 4, versículos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, es decir, comercializaremos y ganaremos el rédito que nos va a llevar esa comercialización. Están hablando del comercio, el trabajo secular. Cuando, en primer lugar, lo que sucede es que nadie sabe lo que va a suceder mañana. En segundo lugar, nosotros, como seres humanos, no somos gran cosa, porque dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como Isaías 48 ya viene mostrando desde el Antiguo Testamento, sécase la hierba, marchítase la flor, refiriéndose a toda vida en esta tierra, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O como en el Antiguo Testamento, en Segunda Crónicas, David decía, cuando ofrendaban por el templo, que somos nosotros ciertamente sombra que se desvanece. Y frente a la eternidad de Dios, ¿qué es la vida en esta tierra? Algo insignificante. Versículo 15, en lugar de lo cual debierais decir, y acá viene como la tercera parte, de lo cual hay que tener en cuenta frente a a la propuesta que decían de hacer tal o cual cosa. Así que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Este versículo 15 es un versículo que altera el sentido de lo que se viene exponiendo y muestra la solución al problema. En primer lugar, no dice Dios, dice el Señor. Quiere decir que hay una relación allí de señorío, de autoridad, de soberanía. Así que si hay un Señor, también hay sus siervos, sus súbditos. Y en este tema tiene que ver ese título de Dios y del Señor Jesucristo. Primero está la vida. Si el Señor quiere, viviremos. Y en esto, hermanos, tenemos que disfrutar de hoy estar respirando y con vida, porque el Señor quiso así. Si no, no hubiésemos amanecido al día de hoy. Así que en primer lugar está la vida, y en segundo lugar está lo que haremos, esto o aquello. Eso es lo que tiene la palabra del Señor, que ubica el orden de prelación. Lo más importante primero, para que nosotros nunca perdamos el rumbo. 16. Pero ahora os jactáis, es un verbo raro, es en el original en griego es alazoneia, habláis grandes pompas, orgullos, exacerbaciones, ¿no? Jactáis en vuestras soberbias. Y la soberbia es tenerse en primer lugar uno que todo lo demás. Y toda jactancia semejante es mala, es decir, es pecado. Y al que sabe, o sea, aquí Santiago está considerando que no solamente pecado es toda clase de inmoralidad. Por ejemplo, la soberbia, la jactancia, el orgullo, el egocentrismo, sino también, miren el 17, al que sabe, y al que sabe, ¿ven? Porque es el nexo conjuntivo, se unen allí en
en otra cosa. Y al que sabe hacer lo bueno, pero deja de hacerlo, decide no hacerlo, omite hacerlo, también le será contado como pecado. Entonces, no solamente cometer un agravio, una ofensa contra un semejante es pecado delante de Dios, sino también dejar de hacer el bien. Y en este caso es omitir hacer la voluntad de Dios. Es pecar. Está hablando a hijos de Dios. Y este tema de la voluntad de Dios, como nuestros hermanos me han propuesto, nuestra voluntad y la de Dios. Excelente tema. Miren, mi vida cambió desde que tuve oportunidad hace muchos años de estudiar el tema de la voluntad de Dios. Y quisiera hacer un repaso rápido de lo que es el tema de la voluntad de Dios para que podamos nosotros llegar a este tema, si lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios o no. ¿Cómo nos damos cuenta? Pero vamos a empezar por lo general de lo que es la voluntad de Dios. Está bien puesto el tema y quiero que tomen nota, y menos mal que se está grabando, porque entonces ustedes lo pueden escuchar varias veces y sacarse algunas dudas, o si tienen algunas preguntas, al final lo podemos hacer. La voluntad de Dios tiene tres distinciones, la voluntad de Dios, porque puede plantearse cierto problema hablar de la voluntad de Dios, y algún problema filosófico, por así decirlo. ¿Existe la voluntad de Dios o existe el libre albedrío del hombre? La Biblia tiene respuesta para eso. Existen las dos cosas. Y se va a comprender entendiendo primeramente cómo es el comportamiento y las distinciones de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la expresión de lo que Él desea hacer. Esa es la definición de la voluntad de Dios, el deseo de su corazón. Y tiene tres distinciones. Es una sola, la voluntad de Dios, pero se puede comprender en tres distinciones. Es como el arco iris. Es un solo arco iris, pero se pueden distinguir una escala fotocromática en ese propio arco iris de varios colores. Con la voluntad de Dios pasa algo similar: decretiva, preceptiva y específica. Así se compone la voluntad de Dios. Y ustedes lo saben, porque conocen los versículos de la Biblia, que vamos a repasar rápidamente ahora, pero quizá no la conocían con este titulado, ¿sí? Y vamos a ordenar entonces nuestros pensamientos. Decretiva. ¿Qué dice Hebreos 9, 27 al 28? Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y dice así también: Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que nos esperan. Bueno, ¿qué significa en la palabra de Dios en Hebreos 9:27? Eso está establecido. Voluntad decretiva de Dios. Dios lo estableció y nadie, por más que se afane, se preocupe, trabaje, va a cambiar o torcer la voluntad decretiva de Dios un centímetro. Miren, hay una conocida o supuesta misterio de que Walt Disney fue criogenado después de muerto. Entonces está en alguna parte que nadie lo sabe, el cuerpo de Walt Disney criogenado, porque él supuso de que la ciencia iba a evolucionar tanto que en algún momento en el futuro iban a descubrir la fuente de la vida y le podrían llegar a devolver la vida eterna a él, entonces tenían que ubicar el cuerpo. Igual, eso es un mito que no se sabe si es verdad. Y frente a la palabra de Dios, incluso frente a otras doctrinas o sectas,
que hablan de la reencarnación. Hebreos 9:27 lo refuta automáticamente y dice, Dios decretó que los hombres muramos una sola vez. Y dice, después de esto, sigue la vida. No se termina, no se extingue la vida. Sigue y sigue el juicio delante de Dios. Voluntad decretiva de Dios. Así también en Hechos, capítulo 17, dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y les ha prefijado el límite de los tiempos y el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Voluntad decretiva de Dios. También fue necesario que el Cristo muriera y resucitara de los muertos conforme a las Escrituras, como lo dice Lucas 24. Estaba decretado. Y todo lo que Dios ha decretado, la tierra gira sobre su eje, se traslada alrededor del astro solar, el sol sale sobre justos e injustos, la lluvia cae, todo lo que sucede está decretado por Dios. Y el hombre y la mujer no pueden, por más que oren llorando, cambiar lo que Dios ha decretado. Y en ese aspecto, la voluntad de Dios prevalece sobre el libre albedrío de las personas. Ahora, ¿qué nos mueve a los hijos de Dios? El conocer esta distinción de las tres, de la voluntad de Dios, la decretiva, adorarlo y humillarnos ante su soberana voluntad, su soberanía es inescrutable y sus pensamientos inalcanzables. Y un día estaremos dando cuenta delante de él. Incluso los que no creyeron en Cristo, un día estarán dando cuenta delante de Dios, porque Él es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La segunda distinción, preceptiva. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Preceptiva nos hace ahora pensar que ¿cuál es la segunda distinción de la voluntad de Dios? La palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Y está escrita, es la voluntad escrita de Dios. No estuvo desde siempre. Al principio se contaban las historias de Dios de forma verbal. Los papás le contaban a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, pero cuando apareció la escritura, 1500 años antes de Cristo, Moisés empezó a registrar todos los sucesos bíblicos. Y a partir de allí, durante 1500 años, más de 30 autores diferentes en distintas localidades y geografías, Dios los inspiró para que pudiésemos hoy tener su voluntad escrita, preceptiva, precepto, ley, escritura, didáctica. Y acá está contado en forma de historia y cronológica, histórica, para que nosotros no solo la podamos obedecer, sino que también la comprendamos fundamentalmente en todo. Esto no es una fe ciega, sino una fe comprensiva y basada en las Sagradas Escrituras. Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios seamos preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque la palabra activa buenas obras en el creyente. Así que tenemos la voluntad de Dios, tiene tres distinciones: decretiva, preceptiva y específica. Antes de pasar a la específica, quisiera hacer una diferencia entre la primera y la segunda, decretiva y preceptiva. ¿Qué diferencia hay? La primera, todo el mundo la tiene que obedecer porque no es que está obligado, es que no hay otra. Nadie puede torcer la voluntad decretiva de Dios. La segunda, preceptiva, a diferencia de la primera, el que quiere la lee y la obedece. El que no quiere no la lee y la deja de lado. Pero algún día tendrá que dar cuenta delante de Dios, lo cual está decretado que suceda.
Muy bien, nosotros hemos elegido obedecer a Dios a través de su palabra. Vamos a la tercera distinción específica, que es lo que nos interesa en esta noche. Desde el Antiguo Testamento, en el Salmo 48, el salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En el Salmo 143:10 dice el salmista: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacerla, a hacer. Quiere decir que hay un aspecto de la voluntad de Dios que no lo conocemos, que no la conocemos. La decretiva la conocemos todos y admiramos que seamos parte de toda la naturaleza creada por Dios. La segunda es perfecta, porque es la escritura en la palabra de Dios. La tercera se escribe cada día, porque es la específica que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren, antes de pasar a esta, la específica, y ver un poco más, veamos en cuanto a la voluntad preceptiva, escrita de Dios. Dice Ezequiel 20:19, yo soy Jehová vuestro Dios. Así que esto es toda autoridad. Y Él manda, porque tiene autoridad sobre su creación. Andad, miren cómo es el imperativo, andad en mis estatutos. Guardad mis preceptos, acá está, preceptiva, y ponedlos por obra. Ahora está quien no obedece y se va, bueno, así le va. Pero están los que obedecemos al Señor. Y entonces miren lo que dice el mismo profeta, 16 capítulos más adelante, 36-27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula y haré que andéis en mis estatutos. En el 2019 pedía que andemos. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto para el Señor, Él hace que lo hagamos. Haré que andéis en mis estatutos y haré que guardéis mis preceptos y haré que los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Se une el poder de Dios a nuestra voluntad con B minúscula. Y entonces se producen las buenas obras. Ni siquiera las buenas obras son mérito nuestros, queridos hermanos. Es Dios actuando misteriosamente en tu corazón y en mi corazón. Qué maravilla, qué privilegio. La palabra de Dios es inspirada por Dios, como hemos leído en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y actúa en nosotros los creyentes de una forma poderosa. Como en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo decía: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios y aclara, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene el poder de actuar. Por eso hay que leer la palabra de Dios cotidianamente y estudiarla como en esta ocasión. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz, ven, la propia palabra. Actúa en quien la lee. Y actúa en quien la enseña y también en quien oye del que enseña. Y más cortante que toda espada de dos filos, porque actúa en el que enseña y en el que es enseñado. Dos filos. O actúa en la iglesia que está redimida, como actúan los inconversos que faltan redimir. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Miren ustedes, todo lo que le da fuerza, vigor, rigidez al hombre, la palabra lo humilla, lo doblega, lo subyuga, pero no porque la palabra es autoritativa, sino porque la palabra habla al corazón y actúa. Tiene ese poder de humillarnos ante Dios y hacernos reconocer al soberano creador de los cielos y de la tierra y salvador de las almas frente a la insignificancia e insuficiencia humana.
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que te da luz. Yo en estos días estoy asombrado de ver tanta juventud escasa de iluminación y veo lo poco que leen en esta palabra para buscar discernimiento espiritual. ¿Será que cada vez el pueblo de Dios está dejando de lado la eminente palabra de Dios y el lugar preeminente? ¿Será que cada vez actúa menos la palabra porque le damos menos lugar? Y la palabra tiene una síntesis. Muestra a Jesucristo. Tiene a alguien que la justifica, le da razón de ser, le da vida, la actualiza. Y es que Jesucristo vive. Su tema es Jesucristo. Por eso la palabra tiene poder. Léanla. No le hagan caso a los hermanos que dicen, no es solamente todo leer la palabra. Sí, Señor, todo es leer la palabra. Por supuesto que hay que trabajar con mano de obra, ayudar, servir a los hermanos, pero todo eso se debe hacer después que somos conmovidos por la palabra de Dios. Si lo hicimos por servir y nada más, es mera religiosidad, como dar limosna, hacer una caminata o cualquier cosa. Pero si lo hicimos movidos por el conocimiento de la palabra de Dios, eso nos va a llevar a conocer a su autor. ¿Por qué? Porque la palabra trabaja, es viva, es poderosa y es eficaz. Nunca es tiempo mal invertido el tiempo que dediquen a estudiar la palabra de Dios. Amén. No obstante, nosotros tenemos diariamente cosas que resolver. Tenemos decisiones que tomar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Con quién estaré? Me causa gracia porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, algunos jovencitos, jovencitas dicen, nos van a enseñar cómo elegir novio o cómo buscar novia. Bueno, pues cuando esa etapa pasa en nuestra vida y vamos madurando, nos damos cuenta que la vida es mucho más compleja y tiene muchas decisiones también tan trascendentes como esa, como para limitar el tema de la voluntad de Dios solo a elegir pareja. Aunque es muy importante, claro. Pues para el joven que quiere formar un hogar, o para el hermano maduro, la hermana que ha crecido en Cristo que necesita tomar decisiones, el no conocer el futuro no nos tiene que hacer bajar los brazos, o hacer dudar, o desfallecer. No. Nosotros tenemos que saber que Dios espera que crezcamos y que le agrademos a Él. Que no elijamos las cosas en nuestra vida conforme a nuestro propio pensamiento. Como dice el proverbio, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Guarda sus estatutos, cultívalos. Y esto es lo que Santiago nos hace un desafío. ¿Vieron cómo empieza nuestro párrafo que hemos leído hoy? Vamos, los que decís, está arengando a aquellos carnales que se manejan con que, no hay trabajo, me voy a España. ¿Te vas a España? Así dijo un jovencito un día. ¿Te vas a España? Le digo yo. ¿Seguro? Sí, porque me va a ir mejor, porque... Y le digo, pero vos oraste. ¿Es la voluntad del Señor que vayas a España? Me dice, tengo los pasajes ya. O sea, no hagas preguntas incómodas, Omar. Bueno, voy a estar orando para que el Señor te ayude, tenga misericordia, que el Señor te bendiga. A los meses tuvo que pedir prestado para comprar el pasaje de regreso porque volvió fracasado. Siempre que nosotros querramos hacer algo, ir o venir, ¿cómo podemos saber que estamos o no en la voluntad del Señor? Pues para eso hay una distinción que brilla,
para que nosotros podamos unirnos en comunión con las ideas, planes, deseos, propósitos que tiene nuestro Padre Celestial. Y no estemos vagando en el limbo. Sí, somos salvos, somos hijos de Dios, creímos en Cristo como nuestro Salvador. Y ahora hago lo que quiero. No, no es así. Ahora no hago lo que quiero. Porque como dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esto se trata de vivir para hacer la voluntad del que nos salvó, Jesucristo. Así que yo preguntaría si ustedes tienen ganas en esta noche de que podamos aprender de cómo hacer la voluntad del Señor. ¿Tienen ganas? Pues hay 5 pasos que le propongo descubrir para conocer la voluntad específica de Dios. Así que acuérdense, decretiva, preceptiva, específica, ¿sí? De Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo primero que el creyente tiene que hacer para conocer la voluntad específica de Dios para su vida? Cualquiera me diría, y orar. Bueno, pues no. Hay algo por lo cual iniciar y que no necesariamente es orar. ¿Vieron? Quizá ustedes pensaron de que orar es fundamental. Claro que sí es fundamental, pero aquí el Señor es demasiado sabio. Es más que sabio, es omnipresente, omnisciente. Él sabe lo que estamos pensando en nuestra interioridad antes que hable nuestra boca. Jesucristo lo dijo. Pues el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que abráis la boca, antes que se lo pidáis. Así que hay algo antes. ¿Y qué es? Es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Así que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta para conocer la voluntad específica de Dios es ceder. Jorge Müller decía, ¿quieren conocer la voluntad de Dios? Ríndanse. ¿Cuál es el principal obstáculo que el creyente tiene ante la posibilidad de conocer la voluntad de Dios? El principal obstáculo no está afuera, está adentro. Es nuestra propia voluntad. Como si dijera, la voluntad con V minúscula se interpone ante la voluntad con B mayúscula. Y nosotros podemos ser el propio tropiezo que nos inhibe de conocer la voluntad de Dios. Por eso, ¿qué hace falta? Ceder. ¿Ceder qué? Ceder tu propia voluntad y tu propio deseo para conocer la voluntad que Dios tiene, el deseo que Dios tiene para tu vida personal. Miren, estaba el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro. Ellos eran apóstoles de Jesucristo. Pero la voluntad de Dios fue que el apóstol Pablo fuera a misionar a Europa, el apóstol Pedro a Oriente, y el apóstol Juan estuvo allí en la iglesia de Asia, las 7 iglesias del Apocalipsis de Asia Menor. Así que, aunque ellos eran apóstoles, la voluntad de Dios específica fue distinta para cada una de sus vidas. Y aunque nosotros seamos miembros de la iglesia del Señor, hermanos en la fe, la voluntad específica de Dios para mi vida puede ser diferente a la tuya. Por eso el Espíritu Santo repartió distintos dones. Quiero que anoten las citas, que no anoten el versículo, solo anotando las citas ustedes después lo repasan. Romanos 13:14 dice,
Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis tus propios deseos de la carne. 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Efesios 2:3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos. La palabra deseos es epitumia en griego, y es una inclinación que te atrae a hacer eso. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, ¿ven?, de la carne o de nuestros propios deseos. Ahí la palabra carne es sarx, y es la naturaleza caída, pecaminosa, adámica. Y dice, y éramos por naturaleza, fusis, es la naturaleza humana, hijos de ira. Estábamos condenados. Si Cristo no nos rescataba, nosotros no podíamos ser salvos. El propio Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que son engañosos. Conforme tus propios deseos, vos podés ir, traficar, negociar, o traficar en el buen sentido, negociar, comercializar. Pero aún haciendo cosas lícitas, puede eso no ser la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces tenés que experimentar frustraciones y fracasos. Van a ser temporales porque Dios va a tener misericordia siempre de sus hijos y de sus hijas. Pero no siempre el creyente pasa por pruebas de Dios. A veces pasa por consecuencias negligentes que han traído nuestras decisiones. Colosenses, capítulo 3, versículo 5, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, y entre otras cosas cita malos deseos. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Primera Pedro 1:14, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais. Y capítulo 4, versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El tiempo que resta, vivámoslo conforme a la voluntad de Dios. Primera Juan 2, 16 y 17, todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no proviene del Padre, sino del mundo. Y 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, en contraposición con nuestro propio deseo, permanece para siempre. Y a veces no. ¿Por qué en contraposición? A veces puede coincidir la voluntad de Dios con nuestros propósitos y planes. Pero miren, hay otros textos más, pero dejamos aquí. Vamos a ver algún ejemplo. En el Antiguo Testamento, David estaba en el lecho de muerte y había querido hacer casa para Jehová, pero Jehová no se lo permitió porque sus manos derramaron mucha sangre. Pero la construyó Salomón su hijo. Y en el 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, las últimas palabras del rey David, dice, no es así mi casa para con Dios, sin embargo él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía él no haga florecer todo mi deseo. Dios no le concedió ese deseo a David. Sin embargo, David adoró al Señor y terminó sus días llenos de gloria. ¿Y quién es el ejemplo máximo para todo creyente? El paradigma, el número uno, digno de imitar en todo, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Todo lo recordamos en Mateo, capítulo 26,
Versículo 39. Yendo un poco adelante, en el monte de Getsemaní, se postró sobre su rostro orando al Padre y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 3 veces oró así. Véanlo en Mateo, en los Evangelios, Mateo 26, por ejemplo. Él es un ejemplo de cómo se dio su propia voluntad, porque él le pidió: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No es lo que quiera yo ni dónde deba ir, pues ¿quién soy yo que debo decidir? Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así por él yo viviré feliz. Expresaba un viejo himno que ya no se canta. Dispón por mí, Señor, la senda y seguiré. Guiado por tu amor, jamás resbalaré. El Señor conoce qué cosas hay en nuestro corazón. Por eso es que Él quiere que nos rindamos y tengamos un fuerte deseo de corazón de hacer su voluntad. No solamente conocerla como si fuera una curiosidad. Algunos ni siquiera oran al Señor: Señor, quiero hacer tu voluntad, porque dicen: no, que me va a mandar al Congo belga o al África a predicar. No. ¿Y por qué piensan así? Quizás están traumados por algo. El Señor tiene maravillosos planes para cada uno. Y Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Quizá voy a hablar a los jóvenes. Están pensando: no, yo quiero una carrera, estudiar una carrera que tenga salida laboral y que gane mucha plata y que esté cómoda y que viva en mi zona de confort para siempre. ¿Así? ¿Y no le preguntaste al Señor cuál es su voluntad? ¿Qué vocación puso en tus manos, en tus ojos, en tu pensamiento? Qué bueno sería que empecemos a marcar este tema como un tema crucial para los creyentes. Nosotros que andamos diciendo: sí, mañana iré, voy a hacer y aquello, y el Señor, ¿para cuándo lo dejamos preguntarle al Señor? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero hacerla. Y el Señor, Juan 7:17, al que quiera hacer su voluntad, la va a demostrar. Así que hay que comenzar por ceder. Qué punto importante este. Ahora sí, en segundo lugar, ahora sí, orar. Orar. Y orar con el corazón. Orar con convicción. Miren, Mateo 6:6. Y tú cuando ores, entra en tu cámara secreta y cerrada la puerta con llave, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Miren, 3 veces el Señor Jesús en el Sermón del Monte dice esta promesa: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, cuando ayunas. Dicen: no sea que los demás vean tu agravio, que tu semblante, ay, pobre, qué fiel que es. No, dice, en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, que nadie se entere, te recompensará en público. La segunda vez que habla es de la ofrenda. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nadie tiene por qué saber. Vos lo hiciste por el Señor te va a recompensar en público. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y la tercera vez que el Señor Jesús da esta promesa es para los que oran. No es necesario que vos andes diciéndole a todos los hermanos: ¡ay, 3 horas orando estuve! ¿Qué? ¿Para que te digan que sos Lutero reencarnado? No. No tenemos que andar con un espíritu jactancioso. Es lo que propone Santiago. Y los proyectos que tengo, y dónde estoy predicando, y dónde me invitaron, y qué es lo que voy a hacer, a dónde voy a ir, y cómo volver. No, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que eso es lo importante, tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y la vida del creyente está diseñada para
para que fructifique en público conforme lo que sembró en secreto. ¿Qué haces en secreto? Cuando te encierras frente a una pantalla, cuando estás solita, cuando estás solito. ¿Cuáles son tus sueños? Cuando apoyas tu cabeza para descansar sobre la almohada. ¿En qué pensás? ¿Qué soñás? ¿Qué anhelás? Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tarde, mediano o corto plazo, la iglesia podrá observar los frutos en público de lo que sembraste en secreto. Bendito sea Dios. Tercer lugar, pensar. ¿Quieres conocer la voluntad específica de Dios? Dios no te la va a revelar por sueños. Pudo haber hecho eso en algún momento, específicamente en el caso de algún siervo, pero no lo hará ahora. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos su santa y bendita palabra. Además, esto podríamos decir luz de arriba, es luz celestial. Tenemos otro tipo de luz interior. Romanos 8:16, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu con minúscula, que somos hijos de Dios. Así que va a haber una presentación en oración de lo que proyectamos, pensamos, queremos. Miren, desde chico, mi papá me hizo ir a trabajar con él en las vacaciones de verano, de invierno, y él era albañil. Y yo vi arquitectos, ingenieros desde chico, y cómo trabajaban, y me gustó la profesión. Y lloré al Señor y dije, Señor, si es de tu agrado y es tu voluntad, me gustaría ser arquitecto. Y Dios me lo concedió. Me parece que oré lo que estaba en sus planes. Puso vocación en mi espíritu, arte en mis manos, intelecto en mi pensamiento. Y de esa manera Dios te va guiando. ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, podemos ensayar, porque nadie conoce el futuro y qué pasará mañana, pero podemos ensayar con temor del Señor, con un espíritu de humildad, de ceder, con oración, poner nuestros pensamientos y proyectos en las manos del Señor. Recuerdo una vez que tanto en la familia de mi esposa como en mi familia, por separado, tuvimos tíos con malas experiencias en cuanto a créditos bancarios. Y hay hermanos en la fe que son muy ávidos de créditos bancarios, ¿sí? Porque si no, no prosperás, y qué sé yo, pero si no está bien planificado eso. Y acá se trata de eso también. ¿Es la voluntad de Dios? Y los dos estábamos alquilando y después vivimos en un departamento al frente de la casa de mis suegros, de prestado. Y orábamos los dos, Señor, siendo arquitectos y no tenemos nuestra casa propia. Y en algún punto me daba un poco de calor porque sentía que daba mal testimonio. ¿Cómo el Señor no me concede tener una casa propia para mis futuros hijos, para todos? Y bueno, y entonces orando vimos la posibilidad de pedir un préstamo. ¿Y cómo hicimos en ese caso? Bueno, ensayando, tanteando con temor y orando, esperando, pensando, juntando los papeles. Señor, si es tu voluntad, guíanos. Si no es tu voluntad, cierra las puertas, impide que lo saquemos. Pero si es tu voluntad, Señor, muéstranos claramente, porque nosotros somos muy vulnerables. Nos equivocamos. Nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Paso a paso, clamando. Y el Señor guió todas las cosas. Y ya es historia, ya lo pagamos en la mitad del plazo. Y el Señor nos concedió en su misericordia. Porque esa es la bendición de Jehová. Es sostenible. No solo te da cuando está dentro de sus planes y en el tiempo que está dentro de sus planes. Vean, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza a posteriori. Quiere decir que las bendiciones son las que te da Dios, no conseguiste vos con tu propio esfuerzo. Si Jehová
no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 128, 127. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere decir que el Señor hace la obra. Uno propone, Dios dispone. Proverbios 21, 29, 21, 31. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová es la victoria. Dispón, Señor, por mí. Ayúdanos. Pensar, entonces pensar con criterio lógico. Habíamos dicho, luz de arriba. Nada que decidamos tiene que estar en contra de los principios bíblicos y de la doctrina del Señor. No puede ser de Dios eso, si contradice la palabra. En segundo lugar, luz de adentro, Romanos 8:16. Pero también luz de afuera, de los hermanos en la fe. Hay hermanos con experiencia, las chicas, hermanas con experiencia, con sabiduría del cielo. Tienen que hablar, tienen que vencer romper el hielo, como quien dice, animarse, contarle sus proyectos. Sean amigos de un grupo no etario, que esa es la comunidad de santos que el Señor tiene para aconsejarse mutuamente. Ceder, orar, pensar. En cuarto lugar, hablar. De esto se trata, de hablarlo, de poder. ¿Qué hacemos cuando hablamos? Nos abrimos, hacemos como un testeo de lo que son nuestros proyectos. Tenemos un ida y vuelta y recibimos consejo. Y el último, y no menos importante porque está en último lugar, esperar. Salmo 37. Espera en Jehová y habitarás en la verdad. Exhibirá tu justicia como luz del mediodía y tu derecho con claridad. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Ningún creyente que tuvo planes en los caminos del Señor fue defraudado esperando en el Señor. A su debido tiempo el Señor obró. Me encontraba sin trabajo en el año 2001 y empecé a repartir currículum por todos lados y no conseguía trabajo. Fue tremenda esa etapa para la Argentina. Y encontré trabajo lejísimos en un municipio y que me pagaban tan poquito que un día mi esposa me dijo, mi amor, vale la pena que vayas tan lejos a trabajar por esto. Y me hizo pensar. Y me puse a pensar y digo, sí, porque entiendo que es de Dios. Dios nos lo dio. Pasaron unos poquitos meses y Dios hizo así. Nos prosperó hasta las nubes con ese trabajito insignificante. Pero eso insignificante vino de Dios. Y no hay cosa insignificante en esta tierra que a los ojos humanos parezca intrascendente, que no haya de prosperar si viene de Dios. Porque dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. El Señor prueba a sus hijos, pero conoce el límite de sus fuerzas. Anímense, queridos hermanos, porque el Señor tiene pensamientos buenos y de paz para nosotros, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperamos? Que todo sea para su gloria, que nada de lo que yo haga entorpezca o empalidezca un rayo de su testimonio deslumbrante. Y vivir quieta y reposadamente en toda honestidad y paz. El Señor también quiere eso. Nos tenemos que animar con fe y con confianza a decirle al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. No solamente conocerla, hacerla. Y por eso entonces quiero empezar por ceder, rendirme ante tus pies. Quizá me esté escuchando alguna persona que todavía no oró así con Jesucristo. No tuviste la oportunidad ante su mensaje de salvación. Jesucristo murió en la cruz, no solo por su iglesia, sino también por salvarte. Jesucristo salva las almas.
personalmente. Y entonces todos formamos parte de ese grupo salvado por Jesucristo, que es la iglesia. Y Él está esperando frente a esa obra de amor que ha hecho en la cruz por la salvación de todas las almas. Acá no hay diferencia. No importa lo que has creído hasta aquí, no importa de dónde eres. Lo que importa es que sos una persona. No importa tus pecados. Él quiere limpiar tu corazón, tu mente, tu conciencia, tu memoria de todo mal recuerdo, tu espíritu, de toda mancha y de todo pecado doliente que provoca dolor a tu pensamiento. Dios quiere levantar de ese estado de mortandad pecaminosa tu alma, limpiarla de todo pecado por la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por salvar. Este es el mejor momento para empezar a conocer y a hacer la voluntad de Dios. Rendirte, eso que decíamos de ceder. Ceder todo el pensamiento. ¿Qué dirán los demás si yo recibo a Cristo, si yo me hago un evangelista? Esto no es una religión. No importa el que dirán los demás. Jesucristo, después de morir, fue enterrado en una tumba y resucitó al tercer día. Y hoy vive. Y un día volverá. Así que no es una religión, es una persona. Es el Señor Jesús. Se trata de una persona, recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Y entonces sí sucede lo que hemos leído en 2 Corintios 5:15. Por todos murió, para que ninguno se pierda. Y para que los que vivimos porque creemos que Él murió por nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino para Cristo, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que el Señor nos bendiga, para que en este año que nosotros estamos atravesando, que podamos pensar de que tengamos la edad que tengamos, todavía nos resta camino por delante. El Señor en su misericordia ha prolongado nuestra vida, nos ha dado la dicha de conocer a Cristo como Salvador, nos ha dado un hogar, nos ha dado a los hermanos en la fe de la iglesia, con quienes tenemos una profunda y genuina amistad. Que el Señor nos bendiga para que el tiempo que resta podamos rendir el mayor fruto para su gloria. Y que ha de resultar en beneficio para cada uno de nosotros, que es buscar, conocer y hacer su voluntad. Y no se olviden de los pasos para conocerla, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ceder, orar, pensar, hablar y esperar. Oramos. Bendito Padre Celestial, te ruego por estos mis hermanos, que tú los ayudes en sus vidas personales, en sus hogares, que acudas en asistirles cuál haya sido la circunstancia que les ha tocado vivir, y que les des fuerza, poder para sobreponerse a las circunstancias y tomar vuelo como de águila y poder tener un testimonio en alto para tu gloria y tu honra. Perdona todos nuestros pecados, conocidos, omitidos o ignorados. No queremos fallar en cuanto a esto. Queremos hacer tu soberana, digna y buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Bendice incluso si hay algún alma que todavía no tiene a Cristo en su corazón para que pueda ser salvo o salva en esta noche. Que pueda tener el valor y la sinceridad de orar a Cristo por su salvación. Así encomiendo a mis hermanos en tus manos para que los bendigas ricamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda?
por siempre, nuestro príncipe de paz.